Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Cristina, uso pronombre ella y soy analista de programas aquí en el programa Permiso Pagado de Oregon. Hoy vamos a pasar unos minutos en darles un repaso del programa, incluyendo los temas específicos cubiertos en esta dispositiva. Aquí está una foto de miembros de nuestro equipo de liderazgo y también de los equipos de promoción y participación, políticas y operaciones, incluyendo mis compañeras hoy en vivo conmigo, Megan y Laura, quienes están aquí a ayudarme con esta presentación. Antes de empezar a hablar del permiso pagado, quiero decir algo acerca de los valores que tenemos en el Departamento de Empleo. Estos valores reflejan cómo funcionan y guían nuestras acciones y decisiones. Una de las metas de nuestra agencia es acercarnos a las diversas comunidades para formar relaciones sólidas y esperamos que esta presentación siga ayudando a reforzar nuestro compromiso con ustedes, el público. Los negocios, trabajadores y otros grupos de defensa han estado hablando de traer permiso pagado a Oregon desde el 2016. La legislatura aprobó permiso pagado en el 2019 bajo proyecto de ley 2005. Este proyecto recibió apoyo de varios sindicatos, organizaciones y nuestro comité consultivo, que está compuesto por miembros representando negocios, trabajadores y voces de la comunidad. Oregon se une a 11 otros estados que tienen un programa de permiso pagado y 5 estados adicionales que van a implementar sus programas este año. Las contribuciones empezaron el 1 de enero del 2023 y los beneficios empezarán el día 3 de septiembre del 2023. Permiso pagado de Oregon cubre casi todos los empleadores en Oregon. Incluidos son las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones S y las organizaciones religiosas. Se requiere que todos los empleados, menos los del gobierno federales y tribales, participen en el programa de permiso pagado. En Oregon, permiso pagado dura hasta 12 semanas con 2 semanas adicionales para algunas condiciones relacionadas con el embarazo. Los permisos del trabajo se podrían tomar en 3 categorías. El primero es permiso familiar para cuidar a un miembro de la familia con una enfermedad o condición seria o para formar lazos con un nuevo niño después de nacer, la adopción o la colocación en hogares de guarda. El segundo es permiso médico durante una condición de salud seria de uno mismo. Y la tercera es permiso de seguridad para los sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y acoso o acechos. Algo único que tiene permiso pagado de Oregon es nuestra definición de un miembro de la familia. Permiso pagado define miembro de la familia como cualquier persona relacionada al empleador por sangre o afinidad. Para permiso para formar lazos con un niño durante el primer año después del nacimiento de un bebé, permiso pagado va a pedir uno de los siguientes documentos: un acto de nacimiento, un reporte consular de nacimiento en el extranjero, un documento emitido por el profesional de la salud que cuida al niño o la persona embarazada o un formulario de admisión al hospital. Para permiso para formar lazos después de adopción o colocación en hogar de guarda, permiso pagado va a pedir una copia de la orden judicial, una declaración de la agencia de adopción o colocación en hogares de guarda. Ahora le paso lo siguiente de la presentación a mi colega Megan. Gracias, Cristina.
Ahora vamos a hablar de qué califica como condición de salud seria. Permiso pagado tiene una definición de condición de salud seria semejante a lo que algunos conocieran a través de la Ley de Permiso Familiar de Oregón, OFLA, con algunas diferencias. Unos aspectos de condiciones serias de salud que califican para permiso pagado de Oregón y OFLA incluyen, pero no se limitan a, condiciones que requieren atención hospitalaria, requieren atención continua o constante, representan un peligro de muerte o tienen un pronóstico terminal, incluyen un periodo de discapacidad debido al embarazo, parto o un periodo de ausencia para atención prenatal, incluyen un periodo de ausencia para donar una parte del cuerpo, órgano o tejido corporal, o incluyen un periodo de incapacidad. Incapacidad tiene que incluir uno de los siguientes: 2 tratamientos o más por un profesional de salud o un tratamiento más un régimen de atención continua. Unas diferencias notables entre las definiciones de OFLA y permiso pagado son que permiso pagado reconoce condiciones de salud seria que incluyen un periodo de discapacidad debido al aborto o mortinato. Esto incluye tantos impactos físicos como mentales relacionados a la pérdida de un embarazo. ¿Cómo se solicitan beneficios de permiso pagado? Aunque la solicitud para beneficios de permiso pagado todavía se está desarrollando, sabemos mucho de lo que se requerirá para verificar elegibilidad para permiso. Para permiso médico, el empleado tendrá que verificar su propia condición de salud o la del miembro de su familia a través de proveer sus datos básicos y los de su proveedor de atención médica, la fecha en que comenzó su condición de salud o cuando creó la necesidad de tomar permiso, por cuánto tiempo más o menos va a durar el permiso e información suficiente para establecer que él o la reclamante o el miembro de su familia tiene una condición de salud seria. Verificación de permiso de seguridad. Verificación de permiso de seguridad puede venir de varios lugares. La documentación puede ser de un abogado, oficial de policías, proveedor de atención médica, profesional de salud mental o consejero, miembro del clero, coordinador del título 9 o proveedor de servicios a víctimas como un centro de defensa a los niños o un programa de defensa para los sobrevivientes de asalto sexual o violencia doméstica. Reconocemos que hay cuestiones significativas de privacidad, confidencialidad y seguridad cuando se trata de permiso de seguridad. En los casos de permiso de seguridad en los que el empleado no puede obtener o proveer documentos para verificar el caso, puede proveer una declaración por escrito haciendo constar que están tomando permiso de seguridad. Tamaño del empleador. Hay distintas reglas para los empleadores grandes y pequeños. El permiso pagado de Oregón define los empleadores grandes como los que tienen 25 empleados o más. El número de empleados se determina por los reportes de nómina entregado por el empleador. Se determina el número de empleados en abril para el 2023. La cuenta de empleados incluye los que trabajan por tiempo completo, tiempo parcial, por estación y empleados temporales, incluidos los empleados que trabajan fuera de Oregón. Solo los trabajadores contratados para reemplazar a los empleados tomando permiso se excluyen de la cuenta. Número de empleados. Los empleadores bajo permiso pagado de Oregón calculan el tamaño de su negocio cada año utilizando el conteo de empleados mensuales durante el año anterior. El empleador cuenta todos los empleados en la lista de nómina durante el periodo que incluye el día 12 del mes. Los empleadores cuentan el número de empleados cubiertos por el programa de seguro de desempleo.
Agregue este número a los empleados cubiertos por permiso pagado que no están cubiertos bajo el desempleo como directores de las LLC. Luego, agrega el número de empleados fuera de Oregón. Los trabajadores que se contratan para reemplazar a los empleados que están tomando permiso pagado se restan de la cuenta de empleados. Suma los números y luego divide el total por 12 para determinar su cuenta de empleados para permiso pagado. Las instrucciones para determinar el número de empleados se pueden encontrar en la página de recursos en nuestro sitio de internet paidleave.oregon.gov. Ayuda financiera. Los empleadores pequeños que optan por pagar la porción de contribuciones que pertenece al empleador podrían ser elegibles para recibir ayuda financiera para ayudar con los gastos asociados con contratar a un trabajador de reemplazo u otros gastos relacionados. La ayuda disponible es $3,000 para contratar a un trabajador de reemplazo o $1,000 por gastos relacionados como costos de capacitación o pagos adicionales a empleados. Hay hasta $30,000 en ayuda disponible para cada empleador. El lugar de realizar el trabajo. Para los empleados que normalmente trabajan en Oregón y otro estado también, vemos factores como dónde está la base de operaciones, de dónde se dirige el trabajo y dónde está el domicilio del empleado. Los vemos en este orden para determinar si son elegibles para recibir permiso pagado de Oregón. Aportando juntos. Las contribuciones son un porcentaje de los sueldos pagados por los empleados y empleadores. Así es como juntos financiaremos el programa de permiso pagado de Oregón. El Departamento de Empleo determina la tasa o el porcentaje de contribución para el programa anualmente a no más tardar el 15 de noviembre y no puede ser más de 1% de sueldos brutos de los empleados. El porcentaje de contribución para el año 2023 será de 1% hasta $132,900 en sueldos. Una vez que gane más de esta cantidad, ya no tendrá que pagar por cualquier ganancia que supere este límite. La cantidad de 1% se determinó después de 2 años de análisis y datos actuarios y conversaciones numerosos con nuestro comité de consejos, hecha de miembros representando los negocios, los trabajadores y voces de la comunidad. Hay varias razones que se escogieron estos números, pero se reevaluarán cada año. Los empleados pagan el 60% de la contribución y los empleadores grandes pagan el 40% de la contribución. No se requiere que los empleadores con menos de 25 empleados paguen la porción de las contribuciones del empleador. Por ejemplo, si usted ganara $1,000 este mes, usted pagaría $6 y el empleador pagaría $4. Un empleador de cualquier tamaño puede optar a pagar la porción del empleado como un beneficio para los empleados. Muestra de contribuciones. Una pregunta que recibimos frecuentemente de dueños de negocios y de personas es cómo se verán las contribuciones. En esta imagen pueden ver algunos ejemplos de las contribuciones dependiendo de los ingresos en diferentes niveles. Como ejemplo, un trabajador que ganara el salario mínimo pagaría $168 y el negocio pagaría $112. Una semana de beneficios de permiso pagado para esta misma persona sería $540. Los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos recibirán el 100% de sus ingresos y las personas de más altos ingresos recibirán menos de 100% de sus ingresos. Ahora le paso el final de la presentación a mi colega Laura. Muchas gracias, Megan. Cuando calculamos beneficios, veremos cuánto ganó el empleado en comparación con el salario semanal promedio estatal de $1,224.82.
Para las personas que ganen más del 65% del salario semanal promedio estatal, los beneficios se calculan de la siguiente manera. 65% del salario semanal promedio estatal más 50% de su propio salario promedio semanal que excedan el $1,224.82. El beneficio máximo es de $1,469.78. Estos ejemplos se basan en aproximaciones y ganancias de promedio en el tránsito de un año. Disculpe, el transcurso de un año. Los trabajadores con salarios más bajos reciben un reembolso salarial del 100%, con menos del 100% para los trabajadores en empleos de ingresos medios y altos. Ya que nos acerquemos a los beneficios disponibles, tendremos una calculadora de beneficios disponibles en nuestro sitio web. Hablemos un momento sobre la protección del empleo bajo permiso pagado de Oregon. El trabajo del empleado está protegido si ha trabajado para el empleador más de 90 días. La protección de su empleo aplica sin importar el tamaño del empleador. Si el puesto ya no existe, el empleador puede optar por colocar al empleado en un puesto diferente con tareas laborales similares con el mismo sueldo. ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleados? Los empleados deben avisar cuando necesitan tomar permiso pagado. Para un permiso previsible para un embarazo, como un embarazo o una cirugía planificada, los empleados deben dar 30 días de aviso a sus empleadores. Para permiso imprevisible, cuando ocurre eventos no planificados, el requisito es proporcionar un aviso verbal dentro de las 24 horas y un aviso por escrito dentro de los 3 días. La regla permite excepciones para causa justificada si el empleado no puede proporcionar un aviso dentro de este periodo de tiempo. Una vez que el empleado esté en permiso pagado, se le pedirá que notifique al Departamento de Empleo si hay algún cambio en su estado de permiso. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador cuando comience el permiso pagado? Los empleadores deben notificar a sus empleados sobre el programa proporcionándoles el cartel modelo de aviso disponible en nuestro sitio web. Este póster debe colocarse en una área frecuentada por los empleados, como una sala de descanso u otro espacio compartido. Para los empleados remotos, el aviso debe entregarse en mano, por correo o electrónicamente. Los empleadores comenzaron a retener contribuciones este año y las presentarán en nombre de sus empleados. Si es un empleador grande, pagará el 40% a la parte del empleador de la contribución. Reportará las contribuciones en reporte combinado trimestrales de nómina. Una guía está disponible en nuestro sitio web www.permisopagado.oregon.gov. Los empleadores serán notificados al menos 2 veces cuando sus empleados soliciten beneficios para permiso pagado. Una vez en el momento de la solicitud y nuevamente cuando su reclamo sea aprobado o denegado. Si un empleado necesita extender su tiempo de permiso pagado o cambiar cuántos días en una semana tomará permiso pagado, el empleador también será notificado en ese momento. La información compartida con los empleadores cuando se aprueba o rechace un reclamo incluye lo siguiente: el nombre del empleado, la decisión o denegación, si se aprobó o si se aprueba, periodo de permiso, el número de semanas o días de permiso aprobados, fechas de salida, cuándo comienza el permiso y cuántos días por semana. Permiso pagado no compartirá información de salud relacionada con el permiso médico o de seguridad con los empleadores. Del mismo modo, los empleados no están obligados a compartir ninguna información de salud con sus empleadores. Las contribuciones de permiso pagado de Oregon se deducen después de impuestos y no reducirán sus ingresos imponibles. Los beneficios de permiso pagado están sujetos a impuestos. Los impuestos no se retendrán automáticamente de los beneficios.
el Departamento de Ingresos de Oregon proporcionó información detallada sobre el tratamiento fiscal de las contribuciones y beneficios en un memorándum que se encuentra en el sitio web de Permiso Pagado. El nuevo sistema del Departamento de Empleo de Oregon ya está listo para su uso. Francis Online reemplazará el sistema de informes de nómina de Oregon y el portal de acceso a la cuenta del empleador, comenzando con las presentaciones del tercer trimestre en el 2023. El nuevo sistema apoyará la presentación combinada de informes de nómina, incluyendo el impuesto al seguro de desempleo, el fondo de beneficios para trabajadores, el impuesto de retención estatal, los impuestos de tránsito del Lane y TriMet, el impuesto estatal tránsito y las contribuciones de permiso pagado de Oregon. Escuche más sobre preguntas comunes, obtenga respuestas a sus inquietudes específicas y aprenda de lo que otros están experimentando en un taller en línea para Francis Online. Visite también francisinfo.oregon.gov para más información. Algunas empresas optaron por comprar o crear su propio plan equivalente en lugar de participar en el fondo estatal. Las personas que trabajen para un empleador de plan equivalente seguirán recibiendo el mismo nivel o más de beneficios requerido por permiso pagado de Oregon. Para obtener más información sobre los planes equivalentes, visite nuestro sitio web www.permisopagado.oregon.gov. Permiso pagado no reemplazará los programas de licencia existentes, como la licencia familiar de Oregon, OFLA, y la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica, FEMLA. El Estatuto de Permiso Pagado limita el número total de semanas de permiso pagado combinada y no remunerada en un año de beneficios a 16 semanas, hasta 12 semanas pagadas y otras 4 semanas no remuneradas bajo OFLA y FEMLA. Los empleados pueden tener acceso a otros tipos de permiso, discapacidad a corto y largo plazo, planes de empleador, sindicato o privados, permiso por enfermedad en Oregon, otras vacaciones acumuladas. Si un empleado es elegible para el seguro de desempleo o la compensación de trabajadores, no es elegible para permiso pagado. Permiso pagado no prohíbe a empleadores tomar. Permiso pagado no prohíbe a los empleados tomar seguro de discapacidad a corto o largo plazo mientras estén en permiso pagado. Recomendamos consultar con su proveedor de seguros. Hagamos un breve resumen. El porcentaje de contribución para el 2023 es del 1% del salario bruto. Cualquier empleado, sin importar cuántas horas trabaje, que haya ganado al menos $1,000 en el año anterior a reclamar a permiso pagado puede ser elegible. Si ganó al menos $1,000 en salarios este mes, el empleado pagaría $6 y el empleador pagaría $4 en contribuciones. El beneficio semanal mínimo sería de $61.24 y el beneficio semanal máximo sería de $1,469.78. El salario semanal promedio de estado hasta junio 2023 es de $1,224.82. El trabajo del empleado está protegido si ha trabajado para su empleador más de 90 días. Esto concluye nuestra visión general. Queremos estar contactados con todos ustedes. Siempre estamos encantados de saber de usted. Visite nuestro sitio web, suscríbase a nuestro boletín y asista a futuras sesiones informativas. Gracias por acompañarnos.